Hola, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el curso de Ciencias Sociales y vamos a ver un nuevo tema, el cual es el feudalismo. A continuación, debes de tener en cuenta las siguientes recomendaciones para la clase. Para no dilatar mucho el tiempo, ponle pausa al video, lee bien las indicaciones y luego dale play de nuevo al video. Muy bien, vamos a hablar del feudalismo. Antes de iniciar vamos a tener una pequeña introducción al tema, así que presta mucha atención por favor, no te vayas a perder. El feudalismo surgió en el siglo X y alcanzó su apogeo a finales del siglo XIII, en la región que hoy ocupan Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España. Entonces, la sociedad se regía por contratos, que fijaban la relación entre el señor feudal y los siervos. El señor feudal poseía la tierra y la protegía con sus recursos, mientras que los siervos estaban obligados a obedecerlo, servirlo y pagar con sus cosechas. El poder y la riqueza de las personas dependían de la cantidad de tierras bajo su dominio. Los reyes repartían entre sus vasallos grandes extensiones llamados feudos. Los vasallos retribuían al rey con obediencia y apoyo en caso de guerra. Los campesinos tenían la obligación de trabajar la tierra para provecho de los nobles, y a cambio recibían protección de los ataques y los robos. Una vez levantada la cosecha, la mayor parte la entregaban al señor feudal y a la iglesia en forma de diezmo. El resto lo empleaban los campesinos para mantener a sus familias. En el feudalismo, la población se dividía en los grupos delimitados jerárquicamente. Monarca o rey. Era la máxima autoridad de un reino y propietario de tierras. Obtenía bienes y dinero de sus feudos, disponía de sus vasallos para que lucharan en tiempos de guerra. Al morir el rey, uno de sus familiares heredaba su trono. Señores feudales. Poseían grandes extensiones de tierra que trabajaban sus siervos. Gozaban de varios privilegios por pertenecer a la nobleza, como estar exentos de pago de ciertos tributos. Clérigos. Eran las personas que formaban parte de la iglesia. A su vez, ellos también tenían una organización jerárquica. Los había del alto clero, como los obispos, y de bajo clero, es decir, los sacerdotes, los monjes y las monjas. Caballeros. Debido a que una de las características de la Edad Media era la guerra, el término caballero surgió para designar a los guerreros que peleaban a caballo. Con el tiempo, solo se tenía acceso a ese grupo social quienes heredaban la distinción, por lo que su número se redujo. Campesinos y siervos. Constituían al sector más numeroso de la población. Se ocupaban de las labores del campo y sus viviendas eran humildes. Algunos campesinos eran libres y otros debían servir al señor feudal de por vida. La principal actividad económica durante la mayor parte de la Edad Media fue la agricultura, además de que el trabajo infantil era muy común. La mayor parte de la población tenía pocos recursos y solo los nobles podían comprar productos de lujo, como joyas, ropa fina y armas metálicas. Para mantener su influencia, la Iglesia persiguió quienes la cuestionaban o no compartían sus principios y creencias. Fundó la Inquisición en 1231 para juzgar e imponer sanciones, incluyendo la pena de muerte. Muy bien, como hemos visto el feudalismo va a ser una nueva forma de gobierno que va a estar desde el siglo IX hasta el siglo XIII, ¿no? Va a ser de poder económico y político, van a estar, todo este poder va a estar estrechamente relacionado a lo que son las tierras. Se acaban los imperios y ciertos sectores van a comenzar a independizarse y esas personas que tienen mucho territorio van a llamarse señores feudales, ¿no? El señor feudal va a ser el encargado de su territorio, va a tener personas que van a trabajar para él, va a tener un pequeño ejército también para él que van a trabajar. Este hombre va a depender básicamente de lo que
de lo que pueda cultivar su territorio, de la cosecha y la agricultura. Y sobre todo va a otorgar cargos muy importantes. Él va a nombrar a los vasallos, ¿no? Vasallos va a ser una especie de trabajador para él, el cual le va a deber la lealtad y va a ayudar a conquistar nuevos territorios y lo va a aconsejar, ¿no? Militarmente. Eh, Características del feudalismo, ¿no? El poder central, obviamente, del imperio va a desaparecer y se va a fragmentar el imperio, y lo que va a formar diferentes como pueblos. Acá se van a llamar feudos. El señor feudal tenía los poderes del Estado, como ya no había un imperio, por lo tanto el señor de dichas tierras va a pasar a tener todos los poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Él va a ser el amo y señor de todas esas tierras, ¿no? Se va a hacer la dependencia, se hizo personal. Se va a desaparecer la idea de estar ligado a un Estado o de un imperio. Se va a eliminar ese lazo hombre-Estado y se va a generar más bien la dependencia de un hombre con otro hombre, ¿no? Lo que vamos a ver en el feudalismo, ¿no? El señor feudal, para que los campesinos trabajaran, pues le iba a dar tierras, iba a generar un vínculo, ¿no? Yo te doy tierras, tú trabajas la tierra, te beneficias tú y me beneficio yo, porque de la cierta cantidad que tú vas a producir en tu tierra vas a tener que trabajar también mis tierras, pero ese es como un beneficio para ti, porque yo estoy dando tierras, ¿no? Los campesinos van a aceptar y también va a haber, va a financiar lo que va a ser el vasallaje, ¿no? El señor feudal va a buscar a sus vasallos para que los ayuden a conquistar nuevas tierras, ¿no? Nuevos territorios, ¿no? En este periodo del feudalismo la tierra va a ser de suma importancia económica, básicamente al disminuir el comercio y la moneda, ¿no? El imperio se va a eliminar, por lo tanto cada feudo, cada pueblo va a contar con su autoabastecimiento, ¿no? La economía de feudalismo va a ser el autoconsumo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cada feudo, cada feudo, cada pueblo, el señor feudal tenía que encargarse de que todo su territorio pudiera producir alimentos tanto para el pueblo, tanto como para él, ¿no? La sociedad va a ser jerarquizada, va a estar dominada por dos grupos. El señor feudal, que dentro de él va a estar por debajo de él va a estar la nobleza y el clero, ¿no? El clero va a ser la iglesia y la nobleza vamos a ver cómo se va a ir formando gracias a los vasallos. Los vasallos van a ir formando lo que vamos a conocer como la nobleza. La Iglesia Católica se va a consolidar como una institución de enorme poder religioso, político y económico, ¿no? Vamos a ver ahora cómo la Iglesia desaparece el imperio, pero aún sigue con mucha vigencia en esta etapa, ya que la religión le daba paz y calma a los campesinos, ¿no? Les daba una cierta esperanza de una vida mejor. ¿Cómo estaba conformado la sociedad feudal? Pues va a estar dividido en tres estamentos muy diferenciados. En primero, obviamente va a estar el señor feudal, conocido como el rey, el que va a gobernar todas esas tierras, el señor feudal. Van a estar los nobles, quienes van a ser los vasallos, los que van a combatir en búsqueda de nuevas tierras, ¿no? A la par van a estar el clero, que van a ser los eclesiásticos, se van a dedicar básicamente a rezar, a aconsejar al pueblo o ayudarlo en algunos casos, ¿no? Y por último vamos a tener a los campesinos, ¿no? Van a ser la gente que se va a encargar del trabajo, ¿no? Esta gente va a tener que trabajar. Después vamos a ver que la nobleza feudal buscaba tierras. Básicamente la importancia en el feudalismo va a ser la adquisición de nuevos territorios. ¿Con qué finalidad van a conseguir nuevas tierras? Para buscar fama y fortuna, ¿no? Fama porque las tierras que iban a ser buscadas no iba a ir el señor feudal a enfrentarse con los demás. No, 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 no. El señor feudal iba a contratar a sus vasallos para que esos vasallos vayan a buscar nuevas tierras. ¿Qué ganaba este vasallo? Pues obviamente iba a ganar fama de ser un buen guerrero, de ser un buen caballero. Iba a conseguir fortuna, pues si lograba conseguir las nuevas tierras, pues parte de lo que él conseguía a nombre del señor feudal, mucha de esa parte le iba a beneficiar a él, ¿no? El señor feudal va a vivir en el castillo. Obviamente va a estar muy protegido. Básicamente va a ser la última defensa
del pueblo feudal. Ellos se van a dedicar básicamente a la administración de justicia y la vigilancia de subordinados, ¿no? Tienen que ver que todo el reino, por así decirlo, marche de la manera adecuada, ¿no? Eh, Durante el tiempo, el señor feudal no tenía mucho que hacer, pues si no habían guerras que lo intentaran ingresar a su pueblo, pues básicamente el rey no iba a hacer nada, ¿no? Se iba a dedicar básicamente a buscar diversiones, a la caza y uno que otro torneo, ¿no? Vamos a ver que el señor feudal va a buscar personas para que logren conquistar más tierras. A esto se va a denominar contrato de vasallaje. Va a ser el vínculo de un hombre a hombre, ¿no? Un acuerdo de palabra entre dos personas, ¿no? En el cual el vasallo le iba a prometer fidelidad al señor feudal. Bueno, eso viene desde el reino de los francos. Los vasallos eran considerados guerreros, como en el imperio de Carlomagno. Por lo tanto, los vasallos van a ser los caballeros. Los caballeros van a ser personas que van a pelear. Eso, guerreros, caballeros, van a ser nombrados vasallos por el rey o el señor feudal. En la época feudal se dejó de desvincularse con el rey y pasó a ser un contrato entre hombre y hombre, en cual los dos iban a ser beneficiados. Yo no iba a ver que trabajara subordinado, ¿no? Simplemente le iba a dar una lealtad, ¿no? Un pacto entre dos hombres libres, ¿no? Era un acuerdo. Derechos y deberes, mientras el vasallo se comprometía a aconsejar y ayudar militarmente al rey y económicamente también, porque si el vasallo lograba conquistar un territorio, obviamente iba a tener tierras, esas tierras iba a mandar a gente que lo trabajara, gente que no tenía dónde vivir o cómo alimentarse, le iba a decir, todas esas tierras trabájalas y ese pequeño porcentaje de tierra va a ser para ti y ese pedazo de tierra mucho más grande va a ser para mí, ¿no? Si deseas estoy ese pequeño de tierra para que tú vivas con tu familia y de vez en cuando vas a tener que trabajar la tierra más grande para que yo me haya beneficiado, ¿no? Ese era el trabajo del vasallo, ¿no? Tenía que buscar nuevas tierras y buscar gente que pudiera trabajarlas. Como recompensa de buscar nuevas tierras y hacer que esas tierras fueran trabajadas, el señor feudal o el rey lo protegía y le otorgaba una compensación material que va a depender de qué tan generoso era el señor feudal en este tiempo, ¿no? ¿Cómo lo podía pagar? Pues muchas veces con tierra o otras veces con dinero, ¿no? ¿Cómo uno se volvió un vasallo? Vamos a ver las ceremonias vasall vasalláticas. Bueno, para el vasallo pasaba por dos ceremonias. La primera era el homenaje, la segunda era la investidura. El homenaje, como vemos acá, el futuro vasallo se arrodillaba ante el señor feudal y le juraba fidelidad y le ofrecía sobre todo su ayuda. Él se tenía que arrodillar y decía, no, yo me ofrezco a usted, señor feudal, y le brindo mi fidelidad y toda mi ayuda y conocimiento que yo tenga. La investidura era cuando el señor tomaba las manos del vasallo y le preguntaba si quería servirle y sellaba el pacto entregándole una espada, flores y tierra que simbolizaba una especie de lo que él podría ganar, ¿no? Podría ganar obviamente ya con la espada iba a pasar a ser un noble, ya no dejaba de ser un vasallo, iba a ser un noble, ¿no? Iba a ser un noble, también le iba a dar entregándole flores que iba a significar que iba a ganar mucha fama, iba a ser glorificado. Y también tierra porque también si era un buen vasallo iba a ganar mucho territorio. El vasallo adquirió un beneficio material, ¿no? ¿Qué obtenía si hacía un buen trabajo? Pues va a depender. Objetos, puestos de importancia como ser un noble, derecho de cobro de impuestos, iba a cobrar impuestos o también le iban a dar tierras, ¿no? Y así el señor feudal era muy bueno, le iba a dar tierras. En un inicio se le llamó beneficio, luego el feudo se designó como beneficio de tierras, ¿no? Ya comenzaron a regalar tierras. El feudo desprovisto de una base territorial, o sea, el señor feudal que no le daba tierras a su vasallo, iba a ser llamado feudo de bolsa, ¿no? Que simplemente se iba a ver beneficiado económicamente. El territorio del señorío, vamos a ver, los feudos iban a vivir en el castillo o en la abadía del señor feudal. Los feudos
van a proteger al rey en caso de una invasión. Algunos van a vivir dentro del castillo, otros feudos o vasallos van a vivir fuera, ¿no? Los nobles no iban a cultivar sus tierras, pero le iban a otorgar a otras personas, ¿no? Obviamente, ¿no? Si el vasallo conseguía nuevas tierras, pues obviamente tenía que dejar que alguien las trabaje para que se vieran beneficiados, ¿no? También conceder tierras era una manera de adquirir poder y para básicamente para participar en los recursos de la familia, ¿no? Se va a ver beneficiado familiarmente. ¿Cómo estaban distribuidas las tierras en esta etapa, no? Pues había tres tipos de tierra, ¿no? Las reservas, que eran las tierras exclusivas del señor feudal. Acá vemos un ejemplo. Este era el castillo donde vivía el señor feudal. Los feudos, o sea, los vasallos podían vivir dentro del castillo o a las afueras del castillo, ¿no? Estas iban a ser las reservas del señorío, donde los campesinos que se les entregaba tierras para que pudieran trabajar, trabajaban estas tierras y después tenían que ir a las tierras del rey a trabajarlas, ¿no? Como medio de pago por haberles otorgado tierras. Los mansos van a ser tierras de los campesinos, donde los colonos que trabajaban algunos días para el señor y también debían de dar cierta cosecha hacia el reino. Muy aparte de que trabajaban sus tierras, les daban un poco como tributo al señor feudal y también tenían que trabajar las tierras. Y las tierras comunales va a ser la tierra que básicamente que van a aprovechar todos los ciudadanos, que van a ser los bosques y pastos, ¿no? Por lo general los aliados no van muchos a los bosques porque recuerden que estamos en una etapa donde se crea mucho en las brujas, las brujerías, la magia, la hechicería, los dragones. Por lo tanto, la gente no va a ir simplemente a los principios de los bosques, no se va a internar, ¿no? La principal actividad económica durante esa etapa va a ser la agricultura. Sobre todo van a ser las tierras del señor feudal y las tierras de los feudos, ¿no? Para que se vean beneficiados. El señor feudal fue el poder en economía. Básicamente él va a establecer que sus tierras se vean, básicamente puedan producir. Y eso va a generar una sociedad y una política, ¿no? En la cual él va a poder gobernar totalmente. Va a estar conformado por la tierra. La tierra, ¿quién lo va a trabajar? Lo van a trabajar los campesinos, ¿no? Y eso va a ser su medio de vida y su medio de producción para el señor feudal. Vamos a ver acá ciertas características. La autarquía va a ser la producción autosuficiente para el señor feudal. Vamos a ver también un escaso desarrollo del comercio, ¿no? Problemas entre feudos debido al cobro de peaje, ¿no? Si tú quieres entrar a otro reino, a otro feudo, al dominio de otro señor feudal, te van a cobrar cierto tipo de cobranza por entrar ahí, ¿no? Y cuando había mucha moneda, pues se hizo muy complicado esto, ¿no? Vamos a ver otros cobros de impuestos, como la corvea, que la corvea básicamente va a ser el trabajo gratuito del campesino en las tierras del señor feudal. El diezmo, que es el pago a favor de la iglesia. Las banalidades, se pagaba por utilizar los hornos que tenía el señor feudal o los molinos, ¿no? Esto iba a ayudar bastante a algunas personas que quisieran hacerse con algunas profesiones, ¿no? Como el panadero, el harinero, entre otras producciones, ¿no? Y por último vamos a tener el pontazgo, ¿no? Que se pagaba por cruzar puentes para llegar de un reino a otro reino. Organización feudal. Vamos a ver que su organización va a estar a la cabeza, va a estar el señor feudal, soberano del pueblo. Cuando sus territorios eran amplios, ponía una autoridad de menor grado, ¿no? Iban a haber otros señores feudales, ¿no? Iban a haber otros feudos, ¿no? Pero el señor feudal iba a ser la máxima autoridad, iba a tener feudos subordinados, que en este caso iban a ser los vasallos que iban a gobernar nuevas tierras. Después tenemos al clero, que básicamente van a ser los encargados de transmitir la fe cristiana. Esta va a ser la clase más instruida, con mayor conocimiento, entre comillas. Recuerden que el conocimiento de la iglesia va a ser un poco limitado y sobre todo muy adoctrinado, ¿no? Va a estar conformado por el alto y el bajo clero, ¿no?
El vasallo va a estar, básicamente va a estar vinculado al feudo a través del vasallaje, ¿no? El señor feudal iba a contratar al vasallo para que ganara más tierras. Él iba a realizar la explotación de los siervos y de los campesinos. Y por último tenemos al siervo, ¿no? Que va a estar obligado a pagar el impuesto y a trabajar por la tierra del señor feudal, ¿no? Como vemos, el señor feudal a la cabeza, vamos a encontrar más abajo al clero y a los vasallos, y por último a los campesinos, ¿no? Que los campesinos básicamente van a ser los menos beneficiados de todo esto. La iglesia en la Edad Media, va a ser una época muy religiosa, donde la mayoría de las sociedades va a tener como religión al cristianismo. Ya en el siglo XI casi toda Europa era básicamente cristiana. Sin embargo, en el año 54 se produjo el cisma de Oriente. Entonces la iglesia se dividió en iglesia griega ortodoxa y por occidente la iglesia católica romana, ¿no? Recuerden que el imperio romano de occidente, ¿no? Más que nada por eso. Bueno, en occidente se relacionaba la sociedad feudal a la iglesia, ¿no? Se comenzó a apoyar su manera de gobierno para que no se vean perjudicadas. Va a tener gran poder debido a su enorme riqueza y organización cultural. Sí, va a ser rico, ¿por qué? Sí, por el cobro de diezmos obligatorio a las personas de cada feudo, ¿no? De cada reino. La iglesia se va a oponer al desorden, a la ignorancia, bueno, ellos solo enseñaban lo que les convenía, y a la violencia en sociedad, que eso sí es un punto favorable, ¿no? No va a impedir la violencia, aunque después la va a perder con la Santa Inquisición. Pero mientras tanto acá iba bien. Todos los miembros de la iglesia conformaban el clero, y el clero se va a dividir en dos, el clero secular y el clero regular. El clero secular iban a estar los cargos más importantes, ¿no? Ellos no iban a pagar ningún tipo de tributo, ¿no? Encontramos al papa, al arzobispo, los obispos y los párrocos, los que iban a encargarse de administrar la mayoría de iglesias, ¿no? Y en el clero regular encontramos a los padres, a los monjes, a los frailes y a las monjas, ¿no? Personas que van a vivir o van a convivir dentro de una iglesia nada más, ¿no? Los párrocos van a gobernar varias iglesias. Ahí vemos la diferencia, ¿no? El clero, a inicios de la Edad Media, el clero era elegido por la comunidad religiosa. En el siglo X los monarcas comenzaron a decidir. Ya cuando comienzan a decidir los monarcas, el clero comenzó a pasar a estar conformado por príncipe y algunos señores feudales para que pudieran contar con un poco de riqueza y de beneficios, ¿no? Con esto se pierden pocas costumbres cristianas. Llevó a la simonía a comprar cargos eclesiásticos por influencia o dinero, ¿no? O el nicolaísmo, ¿no? El rechazo al celibato religioso, ¿no? Las personas que entraban a estos cargos religiosos ya no practicaban el celibato, ¿no? Para culminar, ¿te imaginas tener un castillo sin ser rey? Hubo una época donde era muy común. Mira. Hoy explicaremos qué es el feudalismo. Para eso tendremos que contextualizar cómo fue la transición de la antigüedad hasta la época feudal. Eso tiene que ver con la finalización del Imperio Romano de Occidente, ¿no, profesor? Exactamente. El Imperio Romano finaliza por dos motivos: problemas internos y la entrada masiva de distintos pueblos germánicos. Y luego de la caída del imperio, estos pueblos germánicos fundaron lo que se conoce como los reinos romano-germánicos. Entre los siglos V y VIII, estos reinos romano-germánicos se instalaron en la zona que antes ocupaba el Imperio Romano de Occidente. Algunos de ellos fueron destruidos por nuevas invasiones, como la de los musulmanes, hasta que finalmente se fundó el Imperio Carolingio, cuyo emperador más importante fue Carlomagno. Pero con la muerte de Carlomagno, el Imperio Carolingio se dividió y la monarquía comenzó a perder poder frente a los nobles a los que el rey les había ordenado defender un territorio. Esos nobles eran los señores feudales, ¿verdad? Claro, lo que sucedió es que con el tiempo, estos señores comenzaron a tener cada vez más derechos sobre los que vivían allí porque se apropiaron del poder político de esos territorios. Esto quiere decir que el señor tenía, por ejemplo, el derecho de juzgar si alguien se robaba algo, de decidir nuevos impuestos y de convocar ejército.
Así surgió el feudalismo. Además, los señores armaron una serie de relaciones entre sí para defenderse y para mantener el control de la tierra, ya que la base de su economía era la servidumbre de los campesinos, que le tenían que entregar parte de su producción. La iglesia también era parte de este sistema, en especial a partir de los monasterios. Exacto, Santi. Los grandes monasterios fueron parte del feudalismo, porque recibían tierras de los señores y a su vez tomaban una parte de lo que producían los campesinos. También la iglesia generaba las ideas que ayudaban a consolidar al feudalismo. Toda esta gente vivía en el campo, pero ¿qué ocurría con las personas de las ciudades? Bien, luego de la caída del Imperio Romano, las ciudades fueron abandonadas y la mayoría de la población vivía en el campo porque había comenzado un proceso de ruralización. Recién a partir del siglo XI comenzó con las actividades comerciales un renacimiento urbano y la aparición de una nueva clase social, la burguesía. Profe, debe haber sido una época terrible para los campesinos. Así es, Aulis. Por eso estudiamos historia. Es importante conocerla para no repetirla. Hola, Lu. ¿Qué haces? Estaba leyendo la historia de Robin Hood. Ah, el que robaba a los ricos para darle a los pobres. Exacto, pero me confundo un poco porque hay nobles, obispos, caballeros, campesinos. En la época feudal, los bosques eran lugares donde los nobles iban a cazar y no querían que los campesinos entraran allí. Pero ellos necesitaban el bosque para obtener productos y por eso había tantos conflictos. Pero además es importante que comprendas que era una sociedad bastante desigual. Sí, en la cúspide, los señores feudales y abajo los campesinos. Muy bien, Lu. Aunque recuerda que entre los señores feudales había diferencias de jerarquía y que también estaba el poder de la iglesia. Sí, ese poder de la iglesia que estaba muy relacionado con la idea de la salvación. Por eso muchos nobles siguieron el mandato de la iglesia de ir a reconquistar Jerusalén. Y allí entiendo el comienzo de la historia de Robin Hood. Era un noble que volvía de las cruzadas. ¡Qué increíble! Muy bien. Ahora, para reforzar lo aprendido, vamos a irnos a la página 18 de la guía y vamos a responder la primera pregunta y la pregunta número 2. Eso sería todo, estimados estudiantes.